Hola, hoy vamos a intentar darte datos para que en tu cabeza se rompa ese mito tan popular en internet sobre los 100 y los 1000 primeros y que para hacer un buen examen MIR es necesario quedar entre estos números de orden. Por supuesto, en la vida y también en el MIR todo es posible, pero no igualmente probable. El objetivo de este vídeo es darte datos reales de la probabilidad de que esto ocurra, de forma que podamos demostrarte que no es necesario obtener un resultado entre los 100 y los 1000 para hacer un examen MIR y que además el número de personas que un determinado centro de preparación tenga entre los 100 y los 1000 no se correlaciona con el resultado de la mayor parte de sus alumnos. Bueno, para ello vamos a utilizar los datos del último examen MIR del que el Ministerio publicó resultados, que es el MIR 2020, el examen realizado el 27 de marzo del 2021, porque en el momento de grabar este vídeo todavía no disponemos de los datos del examen del pasado 29 de enero del 2022. Cuando el Ministerio publique los resultados, primero provisionales y definitivos, lo hará en su página web en forma de una lista como esta que contiene números. En uno de los vídeos que tienes disponible en nuestro canal de YouTube te explicamos, o Alberto te explica, cómo entender estos números que al final van a dar a cada persona una puntuación total. Ordenando a todos de puntuación total más alta a puntuación total más baja, se obtienen los números de orden. O sea, el Ministerio da el número 1 a la persona que presentada el examen MIR tiene mayor puntuación total y así continúa hacia abajo hasta que detiene la asignación de números de orden a las personas que no superan la nota de corte. A la hora de analizar los resultados de toda la población MIR, en Curso MIR Asturias lo que hacemos es continuar esa asignación de números de orden hasta el último presentado, de forma que así podemos comparar los resultados de los últimos 20 años con datos de toda la población MIR, no eliminando unos años un porcentaje y otro porcentaje diferente como consecuencia de la nota de corte. Bueno, todos estos datos los puedes replicar tú cuando salgan los resultados del MIR 2021. Para eso te bajas el PDF de las listas del Ministerio, lo conviertes en un Excel y haces los cálculos que están al alcance de cualquiera. Así que todos estos datos los vas a poder replicar y vas a ver que estos datos que te vamos a dar del pasado MIR 2020 pues van a ser muy parecidos a los que en su momento publiquemos del 2021. Además, puedes contrastar estos datos con otros investigadores independientes, como por ejemplo José María Romeo, con sus publicaciones en su blog especializado en el MIR Entrelazados. Lo primero, vamos a ver este ranking de agotamiento de las especialidades del MIR 2020. Están ordenadas por la última persona que escogió una plaza de esa especialidad, excluyendo los centros privados con derecho a conformidad previa y también excluyendo las últimas plazas de esas especialidades que se cogieron por el turno de discapacidad. Bueno, con este ranking podemos ver que el año pasado solo una de las 44 especialidades ofertadas se agotó por debajo del 1000. Así que una persona que tuviese un 1001 podría escoger 44 de las 43 especialidades. Si pasamos al 2000, solo 2 especialidades se agotaron en el 2000. En 3000 se agotaron 4 especialidades y en el 4000 solo 5 especialidades se habían agotado. Con esto, yo creo que queda demostrado que obtener un 4000, que en el imaginario popular no está tan valorado como se merece, te permite acceder a la mayor parte de las especialidades, 39 de las 44 especialidades en el caso del último examen MIR. Así que, por favor, tú eres más que un número de orden y no desprecies el número de orden que has conseguido, porque te ha costado un montón de esfuerzo. Al final, equivale a ser número 1 si consigues ser aquella plaza que tú deseas. Y no hay una plaza que el número 1 coja siempre, o siempre se coja el número 1 de cada año cambia. Y lo importante es que la plaza te permita ser feliz, sin ninguna duda. Y al final eso depende una vez más de tu actitud, una vez que llegues a la residencia. Bueno, los datos en los que se van a basar el estudio que te vamos a presentar incluyen a todos los presentados. Es decir,
a las personas que han obtenido un resultado excepcional y también a esas personas que no han obtenido un número de orden muy brillante y que parecen estar desaparecidos de Internet, como si no se hubiesen presentado, como si no hubiesen existido. Y vamos a intentar demostrarte que para analizar cómo te ha ido en el examen MIR deberías compararte con tus iguales, es decir, hacer un análisis como mínimo segmentado por nacionalidad y baremo, porque vas a ver que los distintos segmentos no se comportan de forma igual en el examen MIR. Y en las gráficas, aunque nos vamos a centrar en lo que ha ocurrido en el último año, vamos a darte datos históricos de las 20 convocatorias anteriores, de forma que puedas detectar tendencias. En Curso MIR Asturias, desde hace muchos años, estamos obsesionados en medir el examen MIR, pero no medir por medir, sino medir para entender qué es lo que ocurre en los resultados del examen, para intentar mejorar los resultados de nuestros alumnos. Y al final lo que queremos es ayudar. Llevamos 34 años ayudando a otros compañeros a superar esta prueba. Y continúa esa ayuda desde el primer momento en el que te incorporas al curso hasta después del curso en este servicio PostMIR. El índice de esta presentación va a ser hablar de los factores que influyen en el resultado de una persona que se presenta al examen MIR. Y sin duda lo más importante es su comportamiento y sus características que ha vertido en una determinada facultad y en un determinado centro de preparación. Así que no todas las facultades producen el mismo tipo de resultado, tal y como podemos aprender de los análisis que publica el Ministerio en su histórico de años anteriores. Y también influye, por supuesto, el centro de preparación, porque cada uno tiene un sistema diferente. Además, hay otra cosa que no está bajo tu control y que influye en el resultado de todos los que os habéis presentado, por ejemplo, este examen MIR, que es el comportamiento del resto de presentados a esa convocatoria. Evidentemente, no es lo mismo presentarte un examen MIR donde concurren 15.000 aspirantes que un examen MIR donde concurren 10.000. Y, evidentemente, el comportamiento de esos aspirantes, cuántos españoles recién graduados, qué expediente tienen, esto influye también en la capacidad o en la dificultad de obtener un resultado individual por parte de cada uno de vosotros. ¿Son todos los años parecidos? En absoluto. Cada año cambia el examen MIR. Vamos a hablar también de qué factores influyen en el resultado de un centro de preparación, que es todos los datos que influyen en el tipo de alumnos que tiene. Lo primero, ¿cuántos alumnos tiene? Fijaros que este es un dato que no está en general disponible en los análisis. Aquí tienen que estar incluidos todos los alumnos matriculados en el centro de preparación que se presentan al examen MIR. Y la suma de todos los centros de preparación debe dar un dato coherente con la población MIR. Evidentemente, no todo el mundo que se presenta se presenta en un centro de preparado o habiéndose matriculado en un centro de preparación, pero no puede faltar la mitad de los presentados en la población MIR. Si estamos hablando de resultados absolutos por intervalos de número de orden, evidentemente el centro que mayor número de alumnos tenga va a tener una altura de esas barras de número de personas por intervalo mayor entre los primeros intervalos, 1.000, 2.000, 3.000, pero también entre los últimos. Ojo, que eso está influido por el número absoluto de alumnos matriculados, pero además, de forma cualitativa y específicamente si hablamos de los 100, los 1.000, los 2.000, los 3.000 primeros, va a estar influido también por el tipo de alumno que se matricula. ¿Cuál es su nacionalidad? ¿Cuál es su baremo académico? ¿De qué facultad proviene? ¿En qué año acabó la carrera? Es decir, muchos de estos factores están ligados a la edad y no dependen de la edad, sino son factores ligados a la edad. Y debe incluir a todos, incluidos esos miles de desaparecidos que todos los años faltan en los resultados que podéis ver en Internet. ¿La nacionalidad influye? Sí. Como conjunto, el grupo de médicos españoles obtienen un mejor resultado que los médicos extranjeros, en su conjunto, aunque por supuesto hay médicos españoles y extranjeros que obtienen cualquier tipo de resultado todos los años. También las facultades, y en todas las facultades hay personas que obtienen un resultado muy bueno y personas que obtienen un resultado al final de la distribución.
pero la proporción de personas que quedan en el grupo fuerte, es decir, los que quedan en el percentil 73 o superior de resultados de examen, no es el mismo en todas las facultades. También interviene el expediente académico, pero no solo por el peso del 10% que le asigna el Ministerio en la puntuación total, también por todas las circunstancias ligadas al expediente académico, es decir, el hábito de trabajo, el conocimiento adquirido durante la carrera, el esfuerzo realizado durante la preparación y, por supuesto, también interviene el año de graduación. Ya sabes que la medicina no permanece de forma ilimitada en nuestra cabeza y según nos alejamos del momento de graduación vamos olvidando. Y por supuesto todo está teñido con el conocimiento del resto de la población MIR, es decir, influido por el año del que estamos hablando. Hemos visto, por lo tanto, 6 factores. ¿Qué preguntas vamos a contestar hoy sobre el MIR? ¿Cuál es el perfil de todos los que se presentan al examen MIR? ¿Cuál es el perfil de los 100 primeros comparado con el perfil de la población MIR? ¿De qué depende que un centro de preparación tenga muchos alumnos entre los 100 primeros? ¿Cuál es el perfil de los 1000 primeros en el último examen MIR? ¿Y de qué dependerá que un centro de preparación tenga muchos alumnos entre los 1000 primeros? ¿Refleja el número de alumnos entre los 100 y los 1000 primeros los resultados de la academia, es decir, del promedio de los alumnos de un centro de preparación? ¿Son compatibles los datos que ves en Internet con los resultados que puedes obtener tú mismo analizando las listas del Ministerio, los resultados de la población MIR, de esa gran academia que es todos los presentados? Esas son las preguntas que vamos a intentar contestar a continuación. Empezamos por conocer cuál es el perfil de todos los presentados al examen MIR. Ese perfil va cambiando cada año y vemos que en los últimos años el número de presentados no dejó de escalar hasta que vino la pandemia del coronavirus y esa tendencia ascendente se invirtió y así en el MIR 2020 se presentaron 13.332 médicos, mientras que en el año anterior, 2019, se habían presentado casi 15.000. ¿Cuál es la composición de esos 13.332? Pues 9.975 eran españoles y 3.357 médicos extranjeros. Es decir, que aproximadamente de cada 4 presentados, 3 eran médicos españoles y 1 un médico extranjero. Con todos estos datos que te vamos a dar en este primer punto, lo que queremos es que no te sientas un bicho raro, de forma que entiendas que probablemente el perfil tuyo es el perfil mayoritario de las personas que se presentan al MIR. Vamos a hablar ahora del perfil no por nacionalidad, sino por segmentos de expediente. ¿Cuál es la mediana de expediente en escala 10 de todos los presentados al examen MIR? 7,35, es decir, notable que va de 7 a 8,99, 7,35 es la mediana. Y casi 8 de cada 10 presentados al examen MIR tienen un expediente inferior a 8, es decir, de notable entre 7 y 7,99 o bien de aprobado entre 5 y 6,99. Casi 8 de cada 10 tiene un expediente por debajo de 8. Fíjate, ¿cuál es el grupo mayoritario de expedientes académicos de las personas que se presentaron al MIR 2020? 45%, casi la mitad, tenían un expediente de notable, entre 7 y 7,99. Un tercio, 33%, tenía un expediente de aprobado, entre 5,0 y 6,99. Y queda un pequeño grupo de un 22% de personas con más de 20% expediente de 8 a 8,99 y tan solo un 2% de personas con expediente de sobresaliente, más de 9 en escala 10. Si hablamos de números absolutos, fíjate cómo el grupo mayoritario es el de notables de 7 a 7,99, con casi 6.000 presentados, seguido por el grupo de aprobados, con casi 4.500 presentados. Y luego, un grupo mucho más pequeño, en torno al 20%, notables de 8 a 8,99 y un grupo muy pequeño, 229 presentados con expediente de sobresaliente. Y si hablamos solo de los presentados españoles, pues vemos que es muy parecido. El 76% de los presentados españoles al último examen MIR tenían un expediente de menos de 8. O sea que una vez más el grupo mayoritario eran notables de 7, 46%, hay menos aprobados
dentro del grupo de españoles que en el grupo de extranjeros, con lo cual este 33 anterior de toda la población MIR cae a un 30%, pero sumando estos dos grupos, de 5 a 7,99 tenemos que el 76% de los médicos presentados tenía un expediente de menos de 8. Solo el 22% tenía un expediente de 8 a 8,99 y un 2% de los presentados un expediente de sobresaliente. Si estamos hablando de números absolutos, entre los presentados españoles, 4.780, el grupo mayoritario tenía expediente de notable de 7 a 7,99, el segundo grupo más numeroso es el de aprobados, entre 5 y 6,99, con 2.852 presentados, y ya un grupo mucho más pequeño, el de notables de 8 a 8,99, 2.150, y solo 193 sobresalientes presentados al MIR con un expediente de más de 9. Estos son los datos de la población MIR del año pasado, pero también comparados con los 20 años anteriores. Bueno, ¿cuál es el resultado que obtiene el grupo mayoritario de los presentados al MIR? Para eso hay que ir a las medianas. La mediana ya sabes que es aquel punto que deja a la mitad de la distribución a un lado por encima y a la otra mitad por debajo. Pues bueno, ¿cuál es el resultado del alumno MIR, del médico presentado al examen MIR mediano el año pasado? Pues un 6.667. Eso para todos los presentados. Si hablamos de españoles, 5.573, y si hablamos de médicos extranjeros, 9.674 es su mediana de número de orden. Fíjate cómo la mediana de toda la población se acerca a la del grupo verde, porque el grupo verde son el grupo mayoritario, en este caso los médicos españoles, es decir, que el grupo mayoritario tracciona de la mediana. Es decir, que si tú conoces el resultado del grupo mayoritario del MIR, pues sabes que los resultados de los distintos centros de preparación se van a aproximar esto mucho a esos resultados medianos del grupo mayoritario, que sabemos que es el de notables de 7. Fíjate cuál es el resultado de los notables de 7 en el examen MIR del año pasado, una mediana de 5.721. El segundo grupo más numeroso, que es el de médicos con expediente de aprobado, la mediana de número de orden fue un 10.176. Y de los dos grupos minoritarios, notables de 8, 2.331 de mediana para los notables de 8 a 8,99, y para el pequeño grupo de sobresalientes una mediana de número de orden excepcional de 410. Con estos datos empiezas a ver que los números de orden que ves en Internet como si fuesen fáciles de conseguir para todo el mundo, en realidad no lo son. Si hablamos solo de médicos españoles, las medianas mejoran. Pero vemos aún así que el grupo mayoritario, 45% de los españoles pertenecen a este grupo, tenían una mediana de número de orden 5.207. El siguiente grupo, el de los médicos con expediente de aprobado, 9.651. Recuerda que hemos dado número de orden a todos los presentados en todos los años, como si no hubiera habido nota de corte, para incluir todos los datos de todos los presentados a cada examen MIR. La mediana de número de orden de los notables de 8, 1.876, y la mediana de número de orden del pequeño grupo de sobresalientes, ¿cuántos había? 193, su mediana de número de orden es 293, excepcional. Pero una vez más, fijaros cómo los resultados que son populares en Internet no son los resultados que obtiene el grupo mayoritario de la población. Si hablamos de médicos extranjeros, la estratificación es muy similar, pero las medianas de número de orden son más altas. Vamos a resumirte toda la presentación, en caso de que no quieras los datos pormenorizados, en esta secuencia de diapositivas. Vamos a ver el perfil de los 100, de los 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 y de las personas que obtuvieron por encima de 5.000. En cada una de estas barras están representadas todos los médicos españoles, todos, no estamos hablando de alumnos, estamos hablando de todos los médicos españoles con expediente de sobresaliente, de notable alto, de 8 a 8,99, de notable de 7 a 7,99 y de aprobado, entre 5 y 6,99. Recuerda que los dos grupos mayoritarios, aproximadamente del grupo de los médicos españoles, el 76% pertenecen a estos dos segmentos. Fijaros cuál era la probabilidad de, siendo sobresaliente, quedar entre los 100 primeros, de un 29%, siendo notable de 8, de un 2%, siendo del grupo mayoritario de un 0,04%, y ningún médico con expediente inferior a 7 obtuvo el año pasado entre los 100
primeros números de orden. Con esto ves que esta zona de la distribución no habla para nada del resultado mayoritario, o sea, del resultado de los grupos mayoritarios de cualquier centro de preparación. Si nos vamos al 1000, vamos a ver una cosa parecida. De los presentados españoles con expediente de sobresaliente, el 81% quedó entre los 1000 primeros. De los presentados españoles con expediente de notable de 8 a 8,99, prácticamente un 30%, 29% quedó entre los 1000 primeros. O sea que ni siquiera este grupo quedó el 50% entre los 1000 primeros. Si hablamos de los grupos mayoritarios, que son estos dos, de los notables de 7 a 7,99, 4% quedó entre los 1000 primeros y solo el 0,1% de los médicos españoles con expediente de aprobados quedaron entre los 1000 primeros. Sabiendo que todo el grupo mayoritario de las personas que me estáis escuchando y de los que os habéis presentado al examen MIR estáis en este grupo, ojo con este mito, porque puede hacer sentir que no has hecho un buen examen MIR cuando en absoluto es eso. Si hablamos de los 2000 primeros, 87% de los médicos españoles con expediente de sobresaliente quedaron en este grupo de los 2000 primeros en el MIR 2020. Aquí estamos viendo el grupo de notables de 8, 52%, es decir, casi mitad sí, mitad no, quedaron entre los 2000 primeros. Y de los grupos mayoritarios los porcentajes siguen siendo muy bajos. 12% de los notables de 7 y 1% de los médicos con expediente de aprobado españoles, entre los 2000 primeros. Si nos vamos a los 3000 primeros, una vez más, fijaros que es un grupo dominado, incluso los 3000 primeros, sobre todo por los médicos españoles con expediente de notable alto, entre 8 y 8,99. La proporción de personas con expediente de notable entre 7 y 7,99, que quedó entre los 3000 primeros, es un 23%, y solo un 2,5% de los médicos españoles con expediente de aprobado quedó entre los 3000 primeros. Esto habla, y todos estos números que te estoy dando, son la constatación de que en el MIR todo es posible, pero no igualmente probable. Cuando vamos a los 4000 primeros, vemos aquí que ya hay un 35% de notables entre 7 y 7,99 que han conseguido, de ese grupo, han conseguido quedar con un número de orden inferior al 4000. Solo un 5% de los médicos con expediente de aprobado quedó el año pasado con un número de orden inferior al 4000. Si vamos al 5000, el 9% de los médicos españoles con expediente de aprobado, recuerda que era un 30% de todos los españoles presentados, quedó por debajo del 5000. El 47%, es decir, todavía no hemos llegado al 50% del grupo mayoritario, que supone el 45% de los médicos españoles presentados, los notables de 7, quedó entre los 5000 primeros. Y, evidentemente, pues la mayor parte de los grupos con expediente más alto quedaron entre los 5000 primeros. Y si hablamos de números de orden superiores al 5000, pues fijaros, el 91% de los médicos aprobados del año pasado, o sea, médicos españoles con expediente entre 5 y 6,99, tuvieron un número de orden superior al 5000. El 53%, más de la mitad de los que tenían un expediente de 7 a 7,99, quedaron con un número de orden superior al 5000. Solo el 15% de los notables de 8 quedaron por encima del 5000 y un 10% de los sobresalientes quedaron por encima de este número de orden. Con esto, simplemente darte datos que lo que hemos dicho al principio, el año pasado obtener un número de orden 4000 era un número de orden excelente a la hora de lo importante, que es el poder escoger plaza. Y además, la probabilidad de conseguir esos números de orden del 4000, del 5000, no es una cosa fácil, sobre todo para los grupos mayoritarios de expediente de las personas que se presentan al examen MIR. Por eso llamamos a esto el mito de los 100 y de los 1000 primeros, que es una cosa que probablemente empezaste a escuchar en la facultad y que luego se ha ido extendiendo durante todos estos años, a lo mejor incluso a tu familia y a tus amigos. Recuerda esto, aquí están las claves para entender lo difícil que es obtener un buen resultado en el examen MIR. Vamos a hablar específicamente ahora de los 100 primeros. Este segmento de los resultados que son tan populares en el periódico, en internet y en los resultados de los centros de preparación. Lo primero vamos a poner en perspectiva qué significa ser un número de orden 100
entre una población de 13.332, que fueron los presentados al MIR 2020. Pues significa estar en un percentil 99,25. Ese es el grado de dificultad de esa zona. Y evidentemente el resultado de los 100 primeros no habla en absoluto de lo que ocurre por detrás en la mayoría, en más del 99% de las personas que no obtienen ese resultado. Fijaros cuál es la probabilidad el año pasado, siendo médico español, de quedar entre los 100 primeros, de menos del 1%, y siendo médico extranjero de tan solo 0,06%. Todo es posible, pero no igualmente probable. Fijaros, si hablamos del histórico de 20 años, la proporción o sea, el porcentaje o la probabilidad de, siendo médico español, quedar entre los 100 primeros, esto no llegó al 1%, y para médicos extranjeros 0,06%. ¿A qué se debe que esa probabilidad iba bajando a lo largo de estos años y aquí subió? Pues evidentemente a que el año 2020 se presentaron menos personas que el año anterior, y a mayor número de personas presentadas, el obtener ese número de orden corresponde a un percentil más alto de la población y por lo tanto es más difícil de conseguir. ¿Cuál es el perfil de los que quedaron el año pasado entre los 100 primeros? Pues fíjate, el perfil mayoritario, 55 de los 100 primeros tenían expediente de sobresaliente. Y aquí estoy hablando de los datos solo de los españoles, que son el grupo mayoritario entre los 100 primeros. Con notable expediente de notable de 8, 41. Con notable de 7, 2. Y con expediente aprobado, nadie. Date cuenta que estos dos grupos son los que suponen la mayor parte de las personas que realizan el examen MIR. Y fijaros cómo esos resultados son relativamente estables a lo largo de estos últimos años. Si hablamos de probabilidad, para los médicos españoles con expediente de sobresaliente, la probabilidad de quedar entre los 100 primeros fue del 29%, para los notables de 8 la probabilidad fue de menos del 2%, la probabilidad siendo notable de 7 bajó hasta un 0,04% y la probabilidad, que es posible, pero en el año pasado nadie con expediente de menos de 7 quedó entre los 100 primeros. Bueno, hemos visto un poco del perfil de la población MIR, para que veas que probablemente tu perfil se aproxima al perfil que hemos descrito como más frecuente de la población MIR, y luego hemos hablado del perfil de los 100 primeros. Ahora, vamos a alejarnos y vamos a mezclar todos estos datos. ¿De qué depende que un centro de preparación tenga muchos alumnos entre los 100 primeros, sabiendo que la probabilidad de quedar entre los 100 primeros para los grupos de la población MIR española que no tiene expediente de sobresaliente es realmente muy pequeña? Pues depende sobre todo de qué porcentaje de los sobresalientes españoles se han preparado ese año en ese centro de preparación, porque son los que tienen mayor probabilidad de quedar entre los 100 primeros. No tiene nada que ver con el resultado del alumno promedio del centro de preparación. Daros cuenta, lo que siempre decimos, en el MIR todo es posible, aunque no igualmente probable. Fijaros que eran necesarios, de cada 3 sobresalientes españoles, 1 quedó entre los 1.000 primeros, entre los 100 primeros. Eran necesarios 52 notables de 8 a 8,99 para que uno de ellos quedase entre los 100 primeros. En cambio, solo 2 de los 4.780 notables de 7 a 7,99 quedó entre los 100 primeros. Así que ya ves que el resultado del segmento de los 100 primeros no tiene nada que ver con el resultado del alumno promedio de un centro de preparación y depende específicamente de cuántos candidatos tiene el centro de preparación y específicamente del número de sobresalientes españoles que se han preparado ese año en ese centro de preparación. De eso depende el que un centro de preparación tenga muchos o menos alumnos entre los 100 primeros. Y recuerda que los grupos mayoritarios de la población MIR son, primero, 45% los notables de 7 y luego un 30% de médicos aprobados. Y la probabilidad de quedar ahí, esto pues es la que hemos descrito. Solo 193 de los presentados al examen MIR del año pasado eran médicos españoles con expediente de más de 9. Estos eran los candidatos mayoritarios a quedar entre los 100 primeros. Recuerda que la mayor parte, 98% de los presentados, tenían un expediente de menos de 8 y que, por lo tanto, la probabilidad de estos segmentos de quedar en esa zona de la distribución de resultados del MIR es realmente muy pequeña. Significa, por lo tanto, que si un centro de preparación tiene muchos alumnos entre los 100 primeros, prepara muy bien a la mayor parte de sus alumnos que tendrán expediente de notable de 7 o aprobado. Pues sin duda no.
reflejado con los resultados que vienen del análisis de la población MIR y que queremos compartir contigo. Así que esto es lo que llamamos rotura del mito de los 100 primeros. Ahora vamos a saltar a los 1000 primeros y vamos a ver que ocurre algo parecido, no exactamente igual, y saltamos un segmento. En los 1000 primeros veréis que el dato clave es un segmento dominado como el de los 2000 primeros por los notables españoles de más de 8. Hablamos de los 1000 primeros. 1000 primeros de 13.332 corresponde a un percentil 92,5, o sea que es muy difícil quedar en este resultado. Y evidentemente también solo ese 8% de gente de la cabeza no habla en absoluto de lo que ocurre por detrás de ellos en la distribución. El año pasado la probabilidad de quedar entre los 1000 primeros siendo médico extranjero era de un 1,2% y siendo médico español presentado al MIR 2020 de un 9,6%. Pero no todos los segmentos de españoles y de extranjeros tenían la misma probabilidad de quedar ahí. Y fijaros que en este caso el grupo de los 1000 primeros no está dominado por los sobresalientes españoles. ¿Por qué? Porque no son suficientes. ¿Cuántos hemos dicho que eran? 193. Siendo 193, aunque todos quedasen entre los 1000 primeros, cosa que sabemos que no es así, esto no podrían ser el grupo dominante. ¿Quién es el grupo dominante entre los 1000 primeros? El siguiente grupo, con mayor nivel de expediente y que tiene más de 2000 candidatos, que es el de notables de 8. Pues bueno, de esos más de 2000 notables de 8 españoles, 630 quedaron entre los 1000 primeros. Es el grupo mayoritario de los 1000 primeros. El siguiente segmento, casi empatado con el grupo de sobresalientes 156, 168 corresponde a los notables de 7 y solo 4 médicos españoles con expediente de menos de 7, con expediente de aprobado, quedaron entre los 1000 primeros. Todo es posible, aunque no igualmente probable. Cuando veis casi empate, recuerda que estos son 156 de 191 y estos son 168 de un grupo de más de 4500. Fijaros además cómo este grupo, la presencia de notables de 8 en los últimos años no ha dejado de escalar. Desde que cambió el número clausus y el número de personas que pertenecen que acaban la carrera con este nivel de notas, esto ha aumentado como consecuencia del aumento absoluto de números clausus. Y así la presencia de los otros segmentos, con expediente más bajo, notables de 7 y médicos de aprobado, ha ido cayendo a lo largo de estos últimos años. ¿Cuál es la probabilidad de teniendo un expediente de sobresaliente presentado al año pasado y siendo español, de quedar entre los 1000 primeros? 81%. Teniendo un expediente de 8 a 899, un 29%. O sea, solo un 29% de los notables altos de 8 a 899 quedaron entre los 1000 primeros. Fijaros lo que es tener este expediente de toda la carrera y que no es en absoluto fácil quedar aquí. Ahora, todo es posible. Y es posible que personas con un expediente más bajo hagan un esfuerzo gigantesco y así un 4% de los notables de 7 consiguieron quedar en esta zona de números de orden y un 0,1% de los médicos con expediente de aprobado quedaron entre los 1000 primeros. Recuerda que el grupo mayoritario de los presentados al MIR están aquí. 76% de los españoles pertenecían a estos grupos. Por lo tanto, 1000 primeros no habla del resultado de un médico español que se presenta al examen MIR. ¿De qué depende, por lo tanto, que un centro de preparación tenga muchos alumnos entre los 1000 primeros? Pues que tenga muchos candidatos. Como la probabilidad de quedar entre los 1000 primeros siendo del grupo mayoritario de presentados al examen MIR, que son notables de 7 y aprobados, es muy pequeña, depende sobre todo del número de personas que dominan en ese segmento, que son notables de 8 a 899 españolas que están dentro de ese centro de preparación. Ya sabes que la probabilidad siendo sobresaliente es mayor, pero como el número total de sobresalientes es muy inferior a realmente el tener muchos entre los 1000 primeros depende de cuántos candidatos de este segmento, notables de 8 a 899, tiene un determinado centro de preparación. En el MIR todo es posible, aunque no igualmente probable. Fíjate que de cada 3 notables de 8 a 899, uno conseguía colarse o colocarse entre los 1000 primeros. Era necesario 28 notables de 7 a 799 para que uno de ellos
esto pasase a los 1000 primeros y eran necesarios 300 aprobados para que uno de ellos quedase entre los 1000 primeros. Por lo tanto, ¿de qué depende de que un centro de preparación tenga muchas personas, muchos médicos, alumnos entre los 1000 primeros? Que tenga muchos candidatos del grupo que domina los 1000 primeros. ¿Quiénes son? Muy bien. El grupo de españoles con expediente de 8 a 8,99, que tiene una probabilidad de entrar en ese segmento del 29% en el último examen MIR, pero que en número absoluto ganan al pequeño grupo de sobresalientes que se presentaron al examen MIR. Solo 190 personas con expediente de sobresaliente, más de 2000 en cambio con expediente de notable de 8, siendo españoles. El grupo mayoritario, esto muy poco representado en esta zona. Recuerda que el grupo mayoritario, 77%, 76% depende del año de los presentados al examen MIR, corresponden a médicos con expediente de 5 a 7,99. Tener, por lo tanto, muchos alumnos entre los 1000 primeros significa que preparas muy bien al grupo mayoritario de tus alumnos. Pues evidentemente no, porque los grupos mayoritarios prácticamente no están representados en este segmento de números de orden. Así que no. Bueno, con esto que hemos compartido contigo, ¿ves correspondencia entre la realidad, esta realidad que te animo a que saques estos mismos datos tú de los resultados del MIR 2021 en cuanto lo publique el Ministerio, para que veas que van a ser muy similares a estos? ¿Estos datos que he compartido contigo son compatibles con lo que escuchaste en la facultad? Pues no. ¿Son compatibles con la idea que puede tener a lo mejor la familia o los amigos de qué es hacer un buen examen MIR? Pues no. Date cuenta que de todos los presentados al MIR del año pasado, recuerda que prácticamente más de 7 de cada 10 pertenecen al grupo de menos de 8. Un 76% de los españoles. Y lo que ocurre al principio de la distribución, en el primer 1% o menos, pues no habla nada de lo que ocurre detrás. Recuerda que los 100 primeros dependen sobre todo de cuántos candidatos tiene un centro de preparación, y los candidatos para este segmento es españoles con expediente de más de 9. Los 1000 primeros están dominados por el grupo siguiente, españoles con expediente de notable de 8 a 8,99, y que el porcentaje o la probabilidad de, perteneciendo al grupo mayoritario, de quedar entre los 1000 primeros es realmente muy pequeña. Todo es posible, aunque no igualmente probable. ¿Son compatibles estos datos con lo que ves en Internet y en las facultades? Pues para eso lo que hay que conocer es el resultado de toda la población MIR, que contiene a los alumnos de todos los centros de preparación. Y recuerda que su expediente es en el 77% inferior a 8. Y que el resultado de todos los presentados del año pasado, la mediana era de un 6.667, 5.573 para los españoles y 9.674 para los extranjeros. Pero a su vez no todos los españoles se comportaban igual, y depende del baremo. La mediana de los pocos sobresalientes fue de 293. De los más de 2.000 notables de 8, 1.876 de mediana de número de orden. Y si nos vamos a los grupos mayoritarios, notables de 7 y notables de 8, sus medianas eran 5.207 para notables de 7 y 9.651 para el 30% de los españoles con expediente de menos de 7. Así que, por favor, no te sientas un bicho raro. Estas son las medianas de número de orden para todos los extranjeros presentados al examen MIR, clasificados por segmentos de baremo. Así que mira en tu cabeza si esas ideas que tenías preconcebidas, que de algún lado vienen, son compatibles con estos datos que comparto contigo, y que, por favor, compruébalo por ti mismo cuando salgan los resultados de este próximo MIR. Recuerda que en el MIR todo es posible, aunque no igualmente probable. Entre los 10 primeros, que es otro segmento que se habla mucho, pues bueno, vamos a encontrar sobre todo sobresalientes y notables altos. La probabilidad de, siendo sobresaliente español, de quedar el año pasado entre los 10 primeros fue de un 3,6%, realmente muy difícil, y siendo notable de 8 de un 0,1%, 0% para los otros segmentos que son los mayoritarios. Si nos vamos a los 100 primeros, esta es la probabilidad de, perteneciendo al grupo mayoritario, de quedar en este segmento. No lo representa. Entre los 1000 primeros, esta era la probabilidad de quedar entre los 1000 primeros perteneciendo a este segmento. No lo representa. Entre los 2000 primeros, la probabilidad perteneciendo al grupo mayoritario subía al 12%.
tampoco lo representa. Entre los 3.000 primeros al 23%, tampoco lo representa. Es necesario irte a los 4.000 primeros para encontrar un tercio del grupo mayoritario con un número de orden inferior al 4.000. Obtener un 4.000 es un resultado excepcional en el examen MIR. En los 5.000 primeros, 47% del grupo mayoritario españoles con expediente de 7 a 7,99 quedaron por debajo del 5.000 y el 53% restante en el examen MIR del año pasado por encima del 5.000. 53% por encima del 5.000 y 91% del segundo grupo con mayor número de personas, el grupo de médicos con expediente de aprobado. Así que, bueno, con estos datos lo que hemos intentado es romper esos mitos que puedes tener en la cabeza y que quizás esto te están haciendo pues no sentirte y no valorar suficiente el número de orden que has obtenido. Así que estos son matemáticas. Si ves que los números no encajan, que 1 y 1 no son 2, pues hay que intentar entender de dónde viene esa falta de encaje. Evidentemente, una fuente de esa falta de encaje de los datos venía en el pasado de que había disponibles resultados de academias antes de que se publicasen los resultados del ministerio. Con este año es el segundo año donde esto ha desaparecido, afortunadamente. Si ninguna academia conoce con exactitud el resultado de ni siquiera uno solo de sus alumnos, ¿cómo va a tener el resultado de todos los presentados? Si ni siquiera sabemos cuántos alumnos de cada centro de preparación se han presentado al examen MIR. Si has escuchado en tu facultad que un centro de preparación tiene el 50% de sus alumnos entre los 1.000 primeros, o más recientemente cambiaron ese resultado de los 1.000 primeros por los 1.500 primeros, ¿es posible con los datos que he compartido contigo, sabiendo que la mayor parte de los alumnos de ese centro de preparación van a pertenecer a este grupo? Pues ya sabes que no. Y es compatible eso pero puedes decir, no, pero es que a lo mejor son todos de una facultad excepcional, pero es que el ministerio da los resultados de todos los médicos presentados de todas las facultades. Aquí tenéis un ranking de los resultados del último examen MIR publicado en la web del Ministerio, disponible para ti, donde las facultades están ordenadas por el grupo fuerte. Esto significa que el 54% de los médicos presentados de la Universidad de Oviedo, estuviesen en el centro que estuviesen, quedaron en el grupo fuerte, que corresponde a un percentil 73 o superior de examen. Pues bueno, un percentil 73 es un número de orden 3.866. Si estamos hablando que las facultades que mejores resultados obtienen, tienen cerca de un 50% de sus exalumnos en este grupo. Un 50% en el MIR del año pasado correspondería a una mediana de número de orden de 3.866. ¿De dónde vienen estas personas que obtienen una mediana de número de orden en un número elevadísimo de personas por debajo de 1.500? Simplemente no es posible. Es posible que un centro de preparación que presenta miles de alumnos tenga un 80% entre los 2.500 primeros. Mira el perfil de los 2.000 primeros. La probabilidad de quedar en este segmento siendo extranjero 3,6% y siendo médico español el año pasado no llega a un 19%. Y perteneciendo a los grupos mayoritarios, 1% para los médicos con expediente de aprobado, que era el 30% de los españoles presentados, y un 12% de probabilidad para el grupo mayoritario, que es de notables de 7. Ya hemos demostrado cómo el grupo mayoritario tracciona de los resultados de la población o de cualquier academia. El grupo mayoritario tracciona de los resultados de la población. No es posible mezclar peras con manzanas. Recuerda que la probabilidad de quedar entre los 2.000 primeros perteneciendo al grupo mayoritario, 1% para expedientes de aprobado y 12% para expedientes de notable de 7 a 7,99. Sí, una probabilidad muy alta para expedientes de sobresaliente. Pero ¿cuántos hay con expediente de sobresaliente? 191. Así que hemos intentado darte datos para que valores lo que has obtenido, seas alumno de Curso MIR Asturias o seas alumno de cualquier centro de preparación o te hayas presentado sin prepararte en ningún centro de preparación. El examen MIR es muy complicado, os presentáis muchos médicos muy bien preparados, así que con este vídeo lo que hemos puesto es en valor tu número de orden.
Evidentemente, ya sabes que si no podemos conocer el resultado de un alumno, no se pueden publicar los resultados de un centro de preparación antes que se publiquen los resultados del Ministerio, porque si se publican antes, los resultados no vienen de las listas del Ministerio, vienen como mucho de la muestra de corrección de POSMIR. Y ya sabes que el orden que ocupas en una muestra no es el orden que ocuparás después en la población, por muchas personas que haya en la muestra. ¿Y a qué se debe esto? A que la muestra y la población no es la realidad del MIR. La única realidad es todos los presentados al MIR. Y en Curso MIR Asturias auditamos todos los años los resultados de todos los presentados y puedes descargarte no solo la carátula, sino el contenido de ese acta notarial donde veas pues esto que están incluidos todos los alumnos matriculados ese año. Así que si algo no encaja, trabajando con transparencia todos los centros de preparación podemos hacer que las cosas sumen. Así que afortunadamente, en los 2 últimos años ya no se ven resultados, antes de la publicación de las listas del Ministerio eran como peras y manzanas. Ahora, el siguiente paso que ojalá demos es que en todos los sitios se publiquen los resultados basados en las listas del Ministerio y de todos los alumnos del centro de preparación, incluyendo a esas personas que no obtienen los números de orden que se publicitan como el éxito del examen MIR. Así que recuerda que lo ideal es que pudieses disponer o acceder a los resultados de toda la población MIR, como lo tienes accesible en la página web del Ministerio, y luego en las webs de las distintas academias estuviesen los resultados de todos sus alumnos y de forma ideal certificados ante notario, no los 100 primeros, sino absolutamente todos. No es lo mismo una cosa que lo otro. Bueno, con esto hemos intentado poner en valor lo que significa obtener un 4.000, un 5.000, un 6.000 en el examen MIR. Nadie te ha regalado nada y que realmente en el MIR, si hay que resumirlo en una sola frase, todo es posible, pero no igualmente probable. Un abrazo muy fuerte de todos tus compañeros de Curso MIR Asturias.